Bueno, la clase de hoy es una intersección entre Júpiter y Saturno, pero en el medio va a haber un par de cosas que me interesa recopilar de antes, que quizás está buena recopilarlas o traerlas del nivel uno, que es el rol con el cual Caruti nombra a la Luna y al sistema Sol-Luna-Saturno, ¿no? Que quizás traerla un poquito me va a servir mucho. em, para poder encarar algunas cositas de Saturno. em, pero sí, antes que nada, preguntarles qué les pareció Júpiter, qué cosas han quedado. Igual vamos a hacer como alguna actividad integradora antes de las vacaciones de invierno, con lo que hasta donde ya hemos llegado. Pero sí, preguntarle consideraciones, dudas, consultas em, sobre Júpiter, cómo algo que puedan aportar o preguntar también. También puede ser que haya quedado súper claro y no hace falta. Y la verdad me quedó súper claro, como decir, ir haciendo el recorrido de los aspectos que va haciendo y nada, y empezar a mirarlo como de esa forma también. Bueno, a ver, para ubicar temporalmente dónde estamos, en qué ciclo está, como me parece que estuvo muy bueno. Bien, lo que sí me di cuenta que no había preguntado era su Júpiter y en qué casa estaba y qué aspectos hacía. Eso es de enorme importancia, como un poco, por ejemplo, en mi caso, yo tengo Júpiter en Tauro y hace un tiempo que él viene haciendo conjunción Urano en la casa 2, por ejemplo, ¿no? Em, Quizás también un poco ver cómo funciona cuando otro planeta lo toca en tránsitos también, o en qué lugar está, si está, estoy yendo a la conjunción o en realidad lo tengo a Saturno ahí cerca de Júpiter, como un par de cositas que todavía quedaron ahí eh, presentes de su Júpiter, un poco para caracterizar cada Júpiter, ¿no? Bueno, yo un poco conté con mi experiencia jupiteriana de ese Júpiter en Leo en casa uno. Pero lo tengo en casa uno, no está en conjunción por orbe al ascendente, pero bueno, está en casa uno. Actualmente le está pasando Marte, que está en Leo y que hizo toda su retrogradación, pasó por mi ascendente y ahora cuando salió de su retrogradación va a pasar por mi Júpiter, no sé si está ocurriendo ahora, me tendría que fijar. Y todo esto opuesto a Plutón en Acuario, que me estuvo pasando por el descendente haciendo las oposiciones y qué sé yo, que supongo que en unos años, cuando salga, bueno, no, después de su retrogradación y avance un poquito más, le va a hacer la oposición exacta a mi Júpiter. Bien, me interesa esto. Pensar ahí, hola Auge, estamos hablando de esto de, bueno, cuál es nuestro Júpiter, en qué casa está, si tiene algún tránsito. Eh, En Tengo la Júpiter carta en mi Sagitario en Júpiter, casa 7. ¿Mm? escribieron en el chat, no vi. Júpiter en Sagitario en casa 7, conjunción Plutón en Escorpio en la casa 7. Ok, bien. Ahí está, hola. Hola Auge. Ay, no me podía conectar, perdón. Bueno, Marte, eso pasa, en realidad, este aspecto que me decís de Marte sucede cada 2 años y medio, o sea que siempre podrías chequear esa conjunción de Marte a tu ascendente, de Marte a Júpiter en Leo, es bastante cotidiana y la vivís en general cada 2 años y medio. No sé si te sentís como con más energía, como con más capacidad de mostrarte o de protagonizarte, podría ser una sensación. Yo lo asociaría mucho con esto del elemento fuego, ¿no? Como con mucha energía sobre la uno.
sentir que tengo mucha potencia, mucha fuerza y quizás eso genere tensión si no logro llevarla a alguna actividad que está más asociada a lo físico, a lo expresivo, em, o a aquellas cosas que me revitalicen o me generen singularidad o identidad. Puede generar algunas tensiones, pero no en sí por un tránsito Marte pelear, sino más bien porque justamente hay demasiada caudal de energía y veremos si vos lo gestionás a eso de alguna manera que toque tierra, que salga como medio a actividades o de ese estilo. No sé qué opinás. Sí, sí siento como esto como inyección de energía que no la estuve sintiendo en los meses previos, nada, que aparte estuve atravesando otros procesos, digamos, incluso tuve que empezar a tomar una medicación psiquiátrica porque estaba para el otro lado. Entonces, nada, todos ayudines, ¿no? Vamos a subir la energía. Pero sí lo siento como que estoy más charlatana, estoy más habladora, me animo a aparecer en cámara, me animo a hablar más. Fui a un taller presencial el otro día después de, no sé, años de no exponerme de ese modo. Eh, sí, estoy haciendo 1000 cursos, 1000 cosas, estimulando mi mente, que yo soy súper estudiosa también, entonces, nada, estoy ahí energética. Bueno, y esto, ¿no? Que aparezca también lo necesario de la salud mental es parte también de esa vitalidad, ¿no? Como pensemos que los tránsitos no es que producen las cosas, sino que van en correlación con lo que me está pasando y encuentro como lo necesario, ¿no? Em, yo realmente creo que estamos en una etapa donde la salud mental es muy importante o está tomando como el protagonismo que le correspondería tomar. em, y que muchas veces es verdad que hay que ir a risperidona, hay que ir a sertralina y bueno, y de ahí en más irse acomodando, ¿no? Eh, Creo que el tabú que hay sobre la salud mental es bastante complejo todavía, y la verdad que es muy necesario. Lo he visto le he visto que le ha hecho muy bien un montón de gente que tengo alrededor mío, así que lo, lo sé. Eh, pero bueno, que encuentres estas actividades que te hagan exponerte, salir, todo eso un poco va ahí de la mano del tránsito. Em, Plutón es otro tema, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Plutón un poco hablaría, ¿no? De esas estructuras o de ese miedo a probar cosas nuevas. En este caso, ¿no? Para mí, yo lo vería más en ese término. Eh, pero sí, siempre que aparece Plutón, y en general la gente se asusta, ¿no? Es lo que genera. Tengo un tránsito de Plutón. Pero bueno, un poco explicaría eso de cuánto te animás a lo nuevo, cuánto miedo le tenés a lo diferente o a lo distinto en acciones personales, porque está tocando a Leo y a la casa uno, ¿no? Como en cosas mías, en mis propios riesgos. Está muy singularizado. Pensemos en esa cualidad de ese Júpiter, es un Júpiter muy individual. Y no en el sentido individualista, ¿no? Sino como muy autocentrado. Es un lugar donde Júpiter se siente cómodo también, y claro, planetas como Marte lo acompañan en una nueva aventura heroica distinta, ¿no? Con ese coraje, con esa fuerza, dale, animate, arriesgate, ¿no? Como más en ese diálogo. Júpiter y Marte en ciertas ocasiones es un buen aspecto, como por ejemplo en estos contextos. ¿Viste? Porque siempre siento que hay como muy sesgado, es el maléfico, entonces si Marte toca algo, también me hace mal. No, no necesariamente. Hay ciertos contextos que es lo que tiene que pasar y que es lo necesario, ¿no? Cuando yo les hablaba de esto de la inteligencia planetaria es por esto mismo, nada más que no le vamos a poder entender cómo está colaborando si no miramos el contexto de la persona y la persona no tiene capacidad de contarme, ¿no? Ahora, si la persona me dice, vengo de pelearme, no puedo parar nunca, estoy muy arriba,
Y bueno, ahí está funcionando mal Marte, ¿no? Pero no es este el caso, ¿no? No siempre funciona de esa manera. En muchas ocasiones un shock de energía y de revitalización que es muy necesario cuando estamos como muy en el interior, ¿no? Como muy endosados en lo interno. De hecho, como que lo mencioné también porque sentí mucho el cambio de los meses que estuve en retrogradación, que creo que fue la primera vez que estuve tan atenta a una retrogradación de Marte y que justo pasaba por mi ascendente, volvía a pasar para atrás, se iba a Cáncer a mi casa 12, volvía a la U, y cuando salió fue como que termine de retrogradar Marte porque no, me estoy hundiendo en las aguas más profundas, o sea, necesito salir y siento que sí, salí. Claro, encuentro la decisión asertiva, ¿no? Como la dirección más clara, que eso es algo que también es una potencia de Marte-Júpiter. Encontrar la única salida que era, ¿no? ¿Viste? Entre todo el laberinto había una. La encontré. De todas las que me fui, ¿viste? La otra vez me quedé pensando mucho porque, no sé, pero quería tomarlo. La profe de mitología dice, la casa 12 es lo que parece que me hacen los otros. Yo no estoy tan de acuerdo con esa acción, ¿no? Con esa lectura de la 12. Nunca la había escuchado tampoco, ¿no? La 12 es completamente propia y es como, es una antesala de la uno, es como yo gestándome a mí mismo, ¿no? Como no es una casa de los demás, no es la casa de los otros. Quizás ahí tomo esto para decir un poco la 7 que sí es la casa de los otros. Ahí dice Júpiter en Sagitario en casa 7 conjunciona Escorpio en casa 7, ¿no? Sí es una casa que siempre está como muy obligada a lo vincular, como si estuviera, viste, como jugás, ponés como la patita y te atás con otra persona y tenés que ir jugando a caminar. Bueno, la 7 es medio así. Claro, en ciertos lugares como Venus, ¿no? Como es bastante amable, porque la luna, si se quiere también, porque está como muy en correlación con los demás. Pero hay ciertos lugares, como Marte, no sé, que son como más, tendrían que ser como más propios, más desde mi lugar, o el sol, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Por eso el sol en 7 es un sol que está medio obligado a vivir de los otros, ¿no? Desde la reflexión de los otros. No sé cómo dice conjunción disociada, claro, porque están en signos distintos, pero deben estar en un orbe ahí de cercanía. Lo cierto es que Júpiter en Sagi está en su domicilio, se siente cómodo, no tiene problema en eso de ser el domicilio, de compartir con los demás, porque en realidad lo hará. Yo me preocuparía un poco ahí, Ara, es cuánto gestionás o dejás que los demás opinen. Entonces, yo creo que el debate un poco de las 7 ahí es como, ¿cómo permito a los demás participar en las decisiones? ¿No? Eh, no quiero opinar sin saber, pero bueno. No, sí, total, total. Entre todo lo que hemos hablado acá, entre los nodos, mi sol y mi luna, es la historia de mi vida, ¿eh? O sea, te juro. Entre los demás y poner límites, justo ahora también estoy con un tema laboral sobre ese mismo tema. ¿Cuánto pongo mi límite y cuánto dejo que los demás accionen? Pero sí, siempre oscilando entre entre esos dos polos. Yo no tendré una respuesta, pero sí pensaría mucho en esto que hace la 7 de ser muy reflectiva. Es como la casa media espejo, porque es un poco el antesala de donde salió la uno, ¿no? Como literal, ¿no? Como es la salida del sol y el ocaso, ¿no? Eh, y es por el lugar donde salió, no es donde entra, ¿no? Porque es otro espacio, es otro lugar, hace un movimiento hacia otro espacio. Pero suele tener esta cualidad de lo que los otros me muestran, un poco me interpela un poco a mí, ¿no? Sí, sí, sin duda. Está Júpiter en Sagi, en la casa 7, entonces, ¿por qué tenés ascendente en Géminis o en... No, te- en Tauro. claro, está un poquito ahí Pero corrido. justo, sí, sí, sí.
Em, sí, es por orbe. Y encima están en aspectos tensionados con Marte. Júpiter está en cuadratura con Marte en Virgo. Así que está un poquito tocado ese Júpiter. Mm. Y pero la uno te entra en Géminis también. No, sí, Ah, ok. hay bastante. No me acuerdo ahora hasta qué grado de Géminis, pero bastante de Géminis entra en la uno, sí. Bueno, lo que has estado viviendo es la oposición Júpiter-Júpiter, ¿no? Ujú. Sí, me tocó el año pasado. Mm. Sí, todas aquellas cosas que tengan que ver con esto de acá como está Plutón metido, es como medio el ejercicio del poder, o cómo leo el poder, o cómo lo ordeno ese poder también. Eh, y creo que Virgo también le da ese toque que sea hoy como más manifestado dentro de lo laboral, ¿no? Como ese toque siempre se da como mucho en el trabajo por la propia historia de tu vida también. Eh, Sí, total, se me ha dado mucho de relaciones que han por ahí ejercido poder psicológicamente por ahí en mí y después por ahí al revés. Pero también, bueno, tengo la luna en Libra, entonces es como todo el tiempo pensando en el otro, en lo que el otro va a decir, si la cagué con lo que dije. Pero bueno, por suerte mi sol en Capri pone bastante límite, pero es mucho oscilar entre esas dos energías. Es todo el tiempo, tratando de buscar un límite o un punto medio también. sí, pero también hay algo con el hecho de pensar, sí, por ahí genera como una crisis de sentido, ¿no? Como, ¿para qué estoy haciendo las cosas? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde voy? Mira, la posición Júpiter a veces me pone como en una búsqueda de nuevo sentido, de ambición o de búsqueda de algo distinto, que hay algo que no está todavía. em, Esto que hablábamos un poco del heroísmo, ¿no? Que genera como está como medio por ahí, ¿qué es lo que, para qué? ¿Para qué estoy en este riesgo? ¿Para qué estoy en esta aventura? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde quiero llegar? La crisis como medio de sentido es ¿para qué hago todo esto? Y hay una incomodidad que no es tan fácil todavía de resolver. Quizás se note un poco más la creciente, eh, pero puede estar como medio ahí. No sé qué opinas de esto. Sí, sí, esto de buscarle el sentido me repasa. Yo tengo Mercurio y el Sol casi entrando en la 9 en Capri. Y cuando empecé a estudiar astrología, toda la energía sagitariana, sobre todo esto de buscarle el sentido como algo más, algo mayor. eh, o que hay más allá también, porque también tengo una energía escorpiana un poco intensa, está bastante presente. Es como que si no tiene sentido, como que no lo hago. Si no me da algo, es como, muchas veces estoy en modo automático y me cuestiono si lo que estoy haciendo va un poquito más allá, y ahí me deprimo un poco con eso. Pero sí, me pasa bastante. Yo creo que cuando encontré, siempre fui de carrera en carrera y nada me cerraba. Y cuando encontré astrología, me fasciné y me quedé acá. Me quedé absolutamente. Me encanta. Bueno, te entiendo porque me pasó igual. Eh, pero también pienso en este momento de donde siento que hay ciertas cualidades también en el trabajo de para qué o por qué, o ciertos lugares que quizás lo laboral esté Mm, como todavía esa pregunta medio ¿con qué sentido, no? Como para qué todavía ahí, en la tensión sí, quizás. sí, porque mi laburo al principio me gustaba cuando era más chica y después empecé a sentirle que no tenía sentido, porque trabajo con ventas y es como, no estoy salvando, no estoy haciendo nada relevante, o sea, yo me voy de acá y esto va a seguir igual. Y me empecé a cuestionar mucho temas sociales. Justo ayer me junté con unas amigas
Y estábamos hablando de que para Navidad, ya que ninguna quiere pasarla con la familia, hacer algo un poco más social, en algún comedor. Y cosas que realmente, a mí, bueno, el tema de los animales me conmueve un montón. Entonces es como que ya no quiero trabajar en una multinacional, dependiendo de si vendemos más o vendemos menos. Es como que otras cosas me convocan muchísimo más y a la vez no lo puedo dejar porque el capitalismo me tiene encerrada en esto. Y tengo mucha energía también de tierra, entonces mi seguridad es lo económico y es como, es un tema. Dejar todo y irme a hacer cosas por ahí o bueno, seguir en el sistema, que tampoco se puede salir. Como, No te vas a poder salir pero del sistema. Me parece que va a encontrar un lugar más cómodo en la larga. Eh, y no hace falta que renuncies a tu estabilidad, la tenés súper clara. Pero con toda tu experiencia vos podrías conseguir un trabajo mucho más amable para vos. mm, sí, Tenelo en cuenta, ¿eh? Porque ahora, viste, como que esas empresas se hacen más las progres y buscan tiempos libres para los... Podés, o sea, con la experiencia que tenés y todo el tiempo que has transitado, podés buscar algo mejor, seguro. Pensalo, no es renunciar a la estabilidad, pero como que Plutón en 7 como que hace eso, como que me cueste que yo entienda cuando se ha agotado algo, ¿no? Como que le quiera sacar más, viste, carbar más en la herida en vez de esperar, dejarla ahí como para que se cierre sola, ¿no? Para que se ventile. sí, sí, total. Y bueno, Voy a tranqui, tenerlo son en cuenta, ¿eh? 3 años ahí, todavía. Dale, gracias. Paciencia. Bueno, Euge, ¿dónde tenés tu Júpiter y tu casa? Hola, ay, tengo un problema con apretar el microfonito. Yo tengo Júpiter en Acuario en casa 10. Ok. Sí. Les pregunto, ahí, preguntas sesudas. ¿Cómo ven a un Júpiter en Acuario? En un signo de aire. Sí. Bueno, el Géminis está en el exilio, pero en Acuario y en Libra, ponele, están en aire. ¿Cómo lo miran ustedes a esos Júpiter? Vos, Euge, que lo conocés, que es tuyo. Yo, bueno, no lo conozco tanto todavía, pero Está en la casa eh, 10, sí, en la casa bien 10. expuesto. Sí, yo lo veo como, o sea, en mí lo veo como muy para los otros, muy en lo social. Bueno, soy scout también ahora. Estoy como aprendiendo lo que estaban hablando hace un rato, estoy como aprendiendo el tema de los límites. Yo soy muy de estar, 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 estar para el resto y yo siempre, viste, relegada hasta que reviento y no doy más. Que vengo medio de una crisis así. Eh, bueno, debe tener que ver también con el tema de la edad, ¿viste? Yo me divorcié, me divorcié, me separé también hace casi un año. Medio que me separé de mis amigas de toda la vida también. Estoy como renovada, renovándome. El rol de los grupos, ¿no? Y las amistades debe tener mucha importancia y debe ser como también difícil. Eh, Sí, ya pero, pero sí, como sí que lo ya no necesito. miraría como un... Ah, perdón. No, no, decime. No, no, como que ya no, o sea, lo del tema de la pertenencia, ¿viste? El tema de la adolescencia y qué sé yo, como que ya no es necesario. O sea, aparte a mí soy una persona que no le cuesta entablar amistades. De hecho, tengo un montón de amigos nuevos eh, y que hago, y tengo planes y todo. No soy de quedarme, ¿viste? Es como que está todo bien, las amo todo, pero como que ya no nos frecuentamos tanto, como que lo que ellas hacen ahora, como que a mí no me llama mucho. Así que bueno, en eso. Yo creo que es muy abierto de mente, muy abierto de mente también. Creo que es muy grandote, ¿no? Júpiter en Acuario, como, no sé, en vez de preocuparme por algo pequeño, me preocupo porque tal orden del, no sé, Hawái con Indorusia se tienen un problema, no sé, como medio Yo voy a internacional, ¿no? Como grandote.
Sí, yo soy re así. Como que me preocupan más esas cosas que las nimiedades por ahí, viste, de no sé, del día a día, pero que son pavadas, viste, que vos decís, no sé, aparte yo pasé muchos duelos, viste, muchas cosas feas en la vida. Y también estuve todo este tiempo de relación, estuve 23 años de relación yo con 3 hijos. Como que todo ese tiempo yo estuve dedicada exclusivamente para mis hijos. No podía, o sea, no podía trabajar porque no me daba el tiempo. Y yo, bueno, ya conté que pinto hago de todo y todo el mundo como que recién ahora está viendo eso, ¿viste? Porque yo también como que, como que me estoy mostrando un poco más. Sí, antes de venir a esta charla, a la clase, Euge me contaba que estaba leyendo Historia de la Filosofía Occidental. Y dice, me sirve mucho filosofía. Sí, Justo. imagínense los intereses que puede tener un Júpiter en 10, ¿no? Como, bueno, a ver, voy a encontrar la respuesta a todo a través de la lectura del pensamiento histórico occidental. O sea, como que es medio desde de esos marcos, ¿no? Como... Sí, sí. eh, Bueno, muy de Libra también, muy de, qué sé yo, todo eso, ¿viste? Eh, sí, yo ponele cuento, siempre cuento que salgo un montón, o sea, casi todos los fines de semana tengo algún plan para hacer, conozco gente, no sé, pero acá ponele en Gualeguaychú vamos a, no sé, a barcitos así, bolichitos, qué sé yo, y mis amigas se ponen a bailar toda la noche y yo charlo con la gente. Y charlo tipo, por ahí salen charlas re filosóficas, ¿viste? De, no sé, de cosas de la vida o de cosas que ni siquiera nos incumben. Pero como eso, a mí me contás un chusmerío y me lo olvidé al medio segundo, pero si me contás algo de, no sé, de Heráclito, capaz me quedó. No sé, soy medio así. sí veo que tiene una cualidad, porque estaba hablando de las cosas lindas, pero esperá, vamos a ver un poquito. Sí, El aire es terrible porque es muy desapegado, es muy frívolo en muchas cosas. Lo digo como acuariano, ¿no? Puede dejar a alguien de la noche a la mañana sin entender, sin dar explicación, sin mediar, nada, y es como muy, el claro. límite es como un abismo, ¿no? Como cuando pone el límite es como súper simpático, ¿viste? Pero cuando te pone el muro de hielo, te Claro. lo deja, y para el resto de la gente es como... No ¿Por entiendo qué no nada. le importó nada? ¿No valoran nada de todo lo que vivimos? ¿No? Como es muy crudo para los demás. Lo digo yo porque para nosotros es como, ¡pin! Desaparece, ¡fuf! Se espuma. Sí, sí, Nadie le sí. importó, esto no se vivió. Pero para los demás es como muy cruel, es visto, ¿no? Más allá de que yo en esto voy a poner Team Naire, no lo hace por crueldad. Sí, Porque toda persona de mucho aire ha vivido demasiados desapegos y no se lo toma tan en serio, ¿no? claro. Siempre cuento la historia de yo de Telion en Acuario, de haber vivido primer grado en 3 escuelas, en 3 provincias, de 3 grupos diferentes, ¿no? San Juan, Mendoza, La Pampa, ¿no? Y vivir al mismo tiempo también la muerte de mi papá, o sea, como todo eso, todo ahí. Uf, Claro, con el tiempo yo, la gente se iba, yo me iba, yo me mudaba y era como, uff, no importa, es algo que es natural, porque uno lo vive desde siempre a eso, ¿no? Entonces para uno es natural, ah, sí, me voy, nos vemos, ah, no te veré nunca más, bueno, no importa, estuvo lindo mientras estuvo, ¿no? Pero claro, cuando va pasando el tiempo, uno va descubriendo que para los otros eso es como, es sí, muy difícil para los demás, de aire, hasta de fuego, que uno diría, bueno, el fuego es más, es mucho más apegado, o más pasional con las cosas, como más corazón abierto, ¿no? Como ahora, sí. nadie supera el nivel de charla o de intelectualidad que tiene el aire, ¿no? Como, eh, Sí. eso sin duda, ¿no? Pero no sé cómo lo pensás vos. ¿Te ha Yo pasado soy así que te reclamen, te hiciste un mito, desapareciste como bomba de humo? Sí, me pasó, te iba a contar, me pasó con mis amigas, que son amigas de, no sé, desde el secundario. La mayoría, digamos, no sé, éramos un grupo de 10 que íbamos para todos lados. Y ahora dos, medio que nos pasaron varias cosas, viste, pequeñas, pero yo siempre fui la de, tipo, la que te cocina, te organiza, le cocina a los pibes, nos juntamos todos en mi casa. Yo siempre hago todo, te organizo las vacaciones, todo, y como que en 2 o 3 momentos me pasó que sentí que a mí no me tuvieron en cuenta y dije, no, bueno, pará.
ya está, a los 40 no voy a estar bancando estas cosas, no lo necesito. Entonces me fui del grupo de WhatsApp porque me conozco. Y yo dije, antes de armar revolución, me voy, calladita. Y bueno, y ahí se ofendieron tanto que, o sea, me fui de sus vidas, básicamente. Un par se enojaron y después lo hablé con todas. Yo soy reconciliadora, lo hablé, le digo, no es nada raro, le digo, está todo bien, le digo, no quiero estar en el grupo, nada más, qué sé yo. Pero bueno, de ahí como que se cortó algo, ¿viste? Y no nos vimos más tan seguido, antes nos veíamos todo el tiempo. Eh, y bueno, sí, así que creo que ahí fue fue mi pared. Pero bueno, intenté mediar, eh, conciliar. Sí, yo creo que es muy Pero bueno, a mí difícil. personalmente es verdad que no me, o sea, hoy los veo de afuera, no sé, las veía, por ejemplo, la última noche de carnaval, que fueron todas juntas enfrente, que yo debería estar ahí. Yo estaba enfrente con dos amigas más, también de toda la vida, y como que no me sentía fuera de un grupo, como que me parecía bárbaro que ellas estén bárbaro, yo me estaba pasando bárbaro también, y como que para mí fue re natural. Ujú. Sí, yo acá dice, tengo Luna Cuadratura Urano, pasé por muchos cambios de colegio también. Sí, lo uraniano es como muy mudanza, muy movimiento, por eso como un Júpiter en Acuario es como también mucho cambio, mucho movimiento. De hecho, encuentra sentido en ese movimiento de su vida o de su orden, ¿no? Como, bueno, en la medida que me muevo, en la 10 experimento nuevas cosas, si se quiere también en el ámbito laboral, en la 10 un Júpiter 10 está muy alto, está en un buen lugar, hay también una estabilidad económica también desde el pensamiento de la lectura, todo lo demás. Es una gran posición, como el Sol en 10 Júpiter en 10 es un buen lugar, como Venus en 10, ¿no? Em, no sé si te dedicas a algo independiente, como que te iría muy bien con cosas así como más emprendedoras o independientes, no sé si trabajas en relación de dependencia. No, yo hago todo, bueno, ahora estamos organizando almuerzos y cenas con una amiga que estoy laburando. Hacemos decoración de interiores, medio, eh, ¿cómo es? Restauración, yo hago cerámica. Y bueno, y ahora estamos organizando un tallercito de arte para chicos que me preguntan un montón y lo re podría hacer acá en casa porque sé de todo un poco, así que bueno, estoy en esa. Estoy como recién saliendo del cascarón para laburar, pero sé hacer de todo. Vos me ponés a hacer un banquito, te lo hago, me ponés a cocinar, te lo hago. Tengo todo, bueno, mi casa está todo así, mira, les voy a mostrar rapidito. Allá no sé si se ve el patio. Está todo Qué pinturrajeado. lindo, qué Sí, sí. hermoso. Bueno, sí, así que estoy en esa, buscando. Sí, muy creativo, muy intelectual también, dependiendo. Yo creo que un Júpiter en 10 todo aquello en Acuario, que sea muy independiente, de esto de irte gestionando, te va a dar sensación de si puedo, de heroísmo, de voy para adelante, ¿no? Con la inteligencia o la creatividad es bastante interesante también. Y para hablar, no hay un Júpiter vimos uno en fuego, fuego, aire, el mío en tierra. Bueno, Júpiter en Tauro es un ritmo muy lento. Los signos, o sea, Júpiter en un lugar de tierra, de hecho está como en caída en Capri, y en Tauro y en Virgo está en el exilio en Virgo, y en Tauro es un ritmo muy lento. O sea, yo siento que a veces llego muy a otro ritmo, ¿no? Con el ascendente que tengo en Aries, a mí me pasa que no suelo entender el ritmo que lleva Júpiter y Marte en Tauro que tengo además, ¿no? Entonces es como a otro ritmo que es distinto y que me cuesta como un poco, ¿no? Como siempre igual, más allá de que tenga muchas cosas, porque obviamente tengo un Sol cuadratura Júpiter, ¿no? Por Acuario. em, Siempre como que hay un deseo de estabilidad, ¿no? Como en el background de estabilidad y sin embargo todo dice que no existe tal cosa en mi carta, ¿no? Como, pero hay como un deseo de quedarme un ratito más en los lugares antes de irme o de sentirme como esto que les contaban, ¿no? Las tres mudanzas también sentirte como medio corrido de los lugares. Genero estabilidad y me tengo que ir, ¿no? Como esa sensación como es como una recurrente. Y con el tránsito Júpiter-Urano, y fíjense que me tuve que ir de Buenos Aires a San Juan, o sea, literalmente fue eso, ¿no? Como muy evidente.
Y uno siempre dice, me quedo un ratito más, y por el otro está como el desapego, ¿no? Como en esas dos cosas. Siempre recomiendo mucho, no sé si vieron Avatar, la leyenda de Aang, siento que ya lo dije, pero en Korra, no sé si vieron la segunda, que es Korra, la segunda Avatar que viene después de Aang. Bueno, recomiendo que lo vean porque en Korra aparece un malo que es de aire. Porque aparecen nuevos villanos, porque viste que los villanos de Aang son el reino del fuego nada más. Como que en Korra le dan una vuelta para encontrar que ella, el reino del fuego, se arrepiente de lo que hace, se corre, hace otro tipo de cosas y aparecen otro tipo de villanos, de otros elementos. Y en uno aparece el villano del aire, ¿no? Y que justamente es como muy frívolo, vuela, tiene como ese poder, ¿no? Como se va de los lugares, muy descorazonado, muy desapegado, ¿no? Como, pero por el otro también lo que demuestra el reino del aire es que tiene la capacidad de no apegarse a las cosas materiales, como una gran virtud, ¿no? Como también dentro de los reinos del mundo oriental, en realidad una de las cualidades no es que es espiritual el agua en el mundo oriental, la espiritualidad es el aire. Muy flashero, por eso el reino del aire son los que se dedican a meditar a todo lo demás, o en el término de los monjes Shaolin, tienen que ver con el desapego, ¿no? Como el desapego como una cualidad. Eh, Y la tierra justamente es una tierra lo más apegado, ¿no? Como a las virtudes, como también lo muestra, ¿no? A las riquezas, a la tierra, los materiales. Eh, pero bueno, esas tensiones un poco también están presentes en esto, que es algo que no anotábamos tanto de Júpiter, que es el movimiento, ¿no? Que es irte de los lugares, es cambiar algo. En eso también coincide en alguna cualidad con Urano. Un poco mirando ahí que esas dos cualidades son exaltadas cuando están juntas, ¿no? El movimiento es una cualidad jupiteriana también. Lo que pasa es que son distintos los motivos, ¿no? Porque por Júpiter lo hacemos para encontrar quiénes somos, y en Urano lo sentimos como que el contexto, el afuera, es el que medio que nos empuja a vivir situaciones inesperadas que nos hacen tener que tomar decisiones distintas a las que hubiéramos imaginado, ¿no? Pero hay una cualidad medio parecida en esto del viaje al extranjero, el movimiento, ¿no? Como muchas cosas que también están presentes con una carta muy jupiteriana, ¿no? Lo que pasa es que lo jupiteriano, como alguien con Júpiter dominante, ¿no? Como dijimos en 10 o en 1, o con mucho Sagi, ¿no? O Sagi en el domicilio, no lo vive como una acción donde tiene que estar en el vacío y ver qué hacen, ¿no? Lo vive como un camino, ¿no? Lo vive como más cómodo a eso, como una búsqueda de sentido. Con mucho disfrute, a muchas personas jupiterianas que he hecho la carta, de repente siempre estaban viajando, viajando, hasta que se encuentran que en realidad todo eso era una evasión para sí mismos, ¿no? Como viajar era para no pensar, para estar como medio enamorados de la aventura y no tanto de la quietud, ¿no? Como en algún momento esa tensión se notará también en Júpiter cuando va como al exceso. Tomo estas acciones porque, bueno, uno después va a ir aconsejando ciertas lecturas, ¿no? De las cosas en las cartas cuando veamos a Júpiter. Bueno, quiero tomar algo de la astrología inicial, que es las lunas de Caruti. Me quiero quedar un poco, dice que en esto que es la función lunar, ¿por qué la tomo? Porque dice del mismo modo que se puede producir un huevo, que es la luna, pero tanto la cáscara es un Saturno, y al mismo tiempo lleva dentro en sí al sol de la vida naciente que aún no puede manifestarse y necesita ser protegida. O sea que tampoco hay luna sin sol. Inversamente, no es posible para nosotros la presencia del Sol sin la Luna, en el sentido de la protección necesaria respecto a la radiación solar.
Esto puede estar representado por la capa de ozono, por la atmósfera que nos manifiesta rítmicamente, las casas, los refugios, o básicamente por la noche que nos protege del exceso del fuego solar que se manifiesta al tiempo y su medida, ¿no? La Luna, Sol, Saturno son una estructura, siempre aparece unida en proporciones diferentes. La dinámica cíclica de estas proporciones es aquello que percibimos como proceso. El sistema solar completo presenta en su rigor este funcionamiento, en consecuencia todas sus funciones son mutuamente necesarias. O sea, cuando hablamos de Saturno no podemos despegar el rol del Sol y la Luna. ¿Por qué lo tomo? Porque cuando veamos el retorno de Saturno, o hablemos de los tránsitos de Saturno, lo que está sucediendo es que se está protegiendo desde la Luna y desde a ese Sol, ¿no? A ese proceso. Es decir, nosotros entramos al mundo a través de la Luna en realidad, porque vivimos esta acción donde los demás nos cuidan, pero también entramos a través de un Saturno, que es los recursos necesarios y un orden que nos enseñan, que nos rodea, ¿no? Por eso él dice, la Luna es el huevo, pero la cáscara de ese huevo es Saturno, ¿no? Pero ¿qué es lo que está protegiendo? Es al Sol, porque al Sol no logra independizarse al principio porque, por ejemplo, un bebé no tiene ni conciencia de que es una figura separada de quien la ha tenido. Esa diferenciación que, por ejemplo, en el término del psicoanálisis es no reintegrarás a tu producto, a tu hijo, y no poseerás a tu madre, que es el rol de Saturno, ¿no? El rol del padre, el rol paternal, ¿no? No puedo volver al vientre de mi madre, a esa protección primaria, siempre estoy tensionando a este sol que se está queriendo manifestar, ¿no? La función lunar, como trasfondo entonces, la presencia del triángulo Luna-Sol-Saturno. Toda manifestación lunar aparece en dos aspectos esenciales de la realidad, significados por la Luna, que limitan su función en el sistema. Por un lado, suministrar la sustancia para que se tome forma determinada. Es decir, si no me dan de comer, no me arropan, no me mueven, todo eso, yo no puedo, no puede salir el sol. No hay manera, porque yo no voy a sobrevivir. Y el sol habla de esto de la vitalidad y que a la larga se va volviendo la independencia, que es aquello que hace el bebé, es saber su nombre, saber su cuerpo. Todo eso es posible si le están dando toda la sustancia alrededor del principio de esos primeros 3 años, 7 años que está funcionando, ¿no? Eh, y constituir un ámbito protector para que dentro de él, protegida y nutrida, se desarrolle la diferencia que será destituida sin el amparo de ese ámbito. O sea, la diferencia es la capacidad de entender que yo soy un ser individual por fuera de mi madre o de mi padre o de mi criador, ¿no? Que me interesa un poco de la luna, como un poco esto que decíamos de la relación Luna-Saturno, porque a Saturno no lo vamos a poder entender sin entender las cualidades que tiene la Luna y cómo al venir Saturno o estar Saturno, está siempre funcionando tensionando al Sol y a la Luna, ¿no? Como siempre. Muchas de las dificultades que sentimos en el retorno de Saturno tienen que ver con cualidades lunares en realidad y cómo eso se tiene que ir como medio desprendiendo de las cualidades para que Saturno pueda emerger, ¿no? Una de las cosas que él dice es que la Luna se replica con tal intensidad y velocidad que responde a una necesidad global de disponer sustancia, es decir, yo como, me nutro y después vuelvo a tener hambre, por eso el bebé vuelve a llorar por alguna incomodidad, ¿no? Vuelve a necesitar aquello que le han dado, ¿no? El abrazo, necesita volver a ese lugar, ¿no? eh, para contar con los materiales primarios en abundancia para su posterior complejización. Al principio es dos células que se juntan y se van multiplicando. De hecho, Caruti hace como la referencia en lo embrionario, que empieza siendo dos células y después esas células se complejizan, se complejizan. Y él dice, eso a la larga, de hecho, cuando lean este texto, que se los voy a mandar, él toma el paradigma holográfico. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en todos los paradigmas que había dentro de la astrología? Él toma el holográfico y él dice, si esto se da a nivel biológico, se tiene que dar a nivel psíquico, él dice. Si esto está pasando a nivel biológico, en nivel psíquico también pasa. Es decir, yo al principio considero que soy un ser unido como a mi figura
de cuidado, ¿no? Y eso se va a ir complejizando, pero necesita estar protegido para poder desarrollar el sol, que es la capacidad de entender yo a la larga, con mi conciencia, con mi sol y Saturno, que estoy separado de aquello que me ha creado, ¿no? Eso es bastante importante. Después habla de la plasticidad, dice la luna. Tiene una docilidad que responde a un orden que le impresa la sustancia, a fin de tomar determinada forma y no otra. Es decir, esta es mi familia, este es mi orden, este es mi circuito primario, ¿no? Entonces yo genero confianza alrededor de eso. Y me siento ahí resguardado, pero recibo mucho. Lo que pasa con el principio de la luna es que una luna es muy plástica, es decir, absorbe todo lo que está a su alrededor. Lo atomiza y lo vuelve sí mismo, ¿no? Y eso genera esto que es lo próximo, que es el espejo y reflejo. Como la luna misma no tiene propia luz, sino que es un reflejo del sol, eso genera también algo a nivel de nuestra propia luna. La luna es el planeta menos independiente de todos. Es el planeta que no necesita la independencia y que no se tiene que ver con la autonomía o la independencia, sino con una relación profundamente propia, ¿no? Es mi sistema emocional. Cada uno tiene el suyo. No tiene que ser algo de los otros o algo que me mueve a salir de ese sistema porque son mis emociones. Nunca las puedo compartir con otros, ¿no? Ahora, lo que sí pasa es que en esta indiferenciación emocional es que yo creo, su indiferenciación básica o su cualidad refleja pasiva no le permite tomar iniciativa o tener autonomía, ¿no? A ver, ¿en qué se está refiriendo Carote a esto? En que si a mí, cuando yo bailaba, que me gustaba, se burlaban de mí, ¿no? Yo voy a recibir eso y voy a empezar a sentir en función de eso. Es decir, cada vez que bailo me da vergüenza. Otra vez, y voy a volver a sentir que siempre que lo hago, por más de que no esté pasando afuera, no hay nada ahí afuera que me lo esté diciendo, yo siempre lo voy a sentir. Esa es la cualidad del sistema emocional, ¿no? Entonces yo siempre voy a volver, por eso se replica, ¿no? A esa sensación inicial que me dio algo. Si en algún momento me hicieron sentir mal por alguna acción, yo siempre la voy a sentir. Voy a volver y voy a volver, ¿no? A eso. Esta función que puede ser muy positiva en muchas cosas y otras negativas, pero en realidad es la función de la memoria, justamente. En este sentido, aquello que aparece en el principio como lo primario, virginal e indiferenciado, se convierte con el tiempo en una constante acumulación de marcas e incansable repetición del pasado, rechazando en su inercia los estímulos del presente. Allí se encierra sobre sí misma y el crecimiento se detiene en la réplica de indefinida ese nivel alcanzado. Acá lo que está Caruti anunciando es lo que serían los mecanismos lunares, ¿no? Que justamente en este libro están los 12 mecanismos lunares. ¿Cuál es la cualidad de la luna en Aries, en Tauro, ¿Qué es lo que replica, ¿no? Todo el tiempo. Es un planeta que está situado en el pasado, porque en realidad lo principio que hace es percibir todo lo que le dan. Todo, ¿no? Percibe todo lo que le dan. Entonces queda marcada por esas situaciones. Di este ejemplo, bailé y se burlaron de mí. Pero dije que opinaba otra cosa y me pegaron. Entonces eso, a la larga, lo que dice que puede hacer es volverse muy del pasado, ¿no? Quedarse replicando eso constantemente, ¿no? Y quedarse en esas marcas que le hicieron, más allá de que afuera no esté pasando eso. Por eso se enrolla sobre sí misma. Yo puedo estar con un grupo que me celebra que baile, ¿no? Disfruta que lo haga, pero si yo estoy en esa marca y en esa repetición, no voy a mirar ese contexto, me voy a quedar con la sensación inicial, todo el tiempo sintiéndola. En otras cosas será la memoria, porque será todo ese refugio donde yo me quedo, bueno, esta comida me hizo mi abuela, esta cosa me pasó con mi familia, esto hice cuando fui a tal lado, ese otro lugar que me permite conectarme con una versión mía de lo que yo he sido, poder rememorar el pasado. Ahora, el problema acá está cuando lo hace a niveles emocionales, que es el lugar que lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque su función, dice, protectora, es la creación de todo interior protector y delicado, apto para atender a las necesidades de lo nuevo. Debe a su vez ser capaz de excluir decididamente fuerzas
hostiles del medio. Es decir, yo podría superar aquello que me hizo bailar y me dio vergüenza. ¿Cómo lo podría hacer? Muy de a poco, ¿no? Voy a cuidar esto. ¿A dónde voy a hacerlo? ¿Me voy a ir a otro lugar a que me traten mal o voy a ir a un lugar donde lo pueda hacer solo? Donde eso esté protegido. Y después lo voy incorporando y lo voy sumando, pero necesito un tiempo más lento, que es el tiempo emocional, ¿no? Es decir, yo poder leer que ya no estoy en ese peligro y que algo ha cambiado. Y aquí nuevamente aparece el par Luna-Saturno, indisolublemente ligados, como cara interna y externa de la forma protectora. Es decir, una es la interna, que es la Luna, lo que yo protejo, que quiero sumar, y otra externa, que es Saturno. Es decir, decido que el contexto sea más cuidado, ¿no? Para que a mis emociones se le pueda incorporar la capacidad de disfrute, por ejemplo, de bailar. Genero esta par Luna-Saturno que protege por afuera uno y protege el otro para adentro, ¿no? Es que me da risa porque dice la cara dura y aislante de la Luna, cerrada sobre sí misma, impenetrable, suele permanecer disociada de los componentes cálidos y tiernos, ¿eh? Un poco acá lo que habla es que todos tenemos un mecanismo lunar, ¿no? Como, bueno, habrá un mecanismo de la luna en Aries, de la luna en Leo, de la luna en Cáncer, de Escorpio, ¿no? Que es ir a un lugar seguro para poder, cuando está como en un desequilibrio emocional o él siente a la afuera muy hostil. Entonces se repliega sobre sí misma para resguardar algo, que es eso que es muy cálido y muy tierno. Son las emociones, ¿no? Que son los dolores, ¿no? Como aquello que me genera los miedos, las sensaciones hasta lindas, ¿no? Me las guardo y las siento, las disfruto, ¿no? Todas aquellas cosas que tengan que ver con sentir desde muchos lugares, ¿no? Y habla esto del ciclo repetitivo, que es justamente que es cíclica la luna, ¿no? Y vuelve hasta los mismos lugares, por eso se replica. Entonces vuelvo a los mismos lugares, vuelvo a los mismos lugares, vuelvo a los mismos lugares. Esta acción, que un poco, por ejemplo, de filosofía hablaba Heráclito, de que pareciera que no tenemos conciencia de ver ese logos, que en realidad cuando él habla de logos, con Heráclito está hablando de Saturno, ¿no? Ese ciclo que hacemos, ¿no? Es no poder, es que nos quedamos encerrados en las emociones que nos han pasado a nosotros. Por lo tanto, tenemos una tendencia a quedarnos atrapados en la infancia. Eso es algo muy común. Por eso lo que hablamos, que lo difícil Saturno, que tiene que ver con ese umbral de la madurez, es salir de la condición en todos los tipos de protección y que el Sol esté lo suficientemente desarrollado para que pueda encontrar de forma autónoma e independiente la separación de esa parte de su vida que ya no es propia porque el tiempo ha pasado, ¿no? Pues ya hablamos de la relación Sol-Luna-Saturno, ¿no? Es justamente descubrirse por fuera de ese refugio lunar, por fuera de eso que ya no le da en esto también la protección que debería, sino que al contrario, él dice, se quiere quedar, quiere como el bebé volver a meter dice, el pajarito quiere volver a meter la cabeza al huevo, ¿no? Como es grandote y quiere meterse otra vez al huevo para protegerse, ¿no? A pesar de que ya el huevo no le entra, no es, ya es muy grande y necesita salir. Y eso requiere como este golpecito que le da el pájaro al pajarito cuando tiene que animarse a volar, ¿no? Ese golpecito, ese corte, he vivido desde muchos lugares, ¿no? Biológicos, simbólicos, emocionales, ¿no? Que es, lo empujo a que salga, ¿no? A veces somos nosotros haciéndonos eso, ¿no? En muchas ocasiones. Pero bueno, ¿cuál es el rol del Sol? La unicidad y la centralidad y la vitalidad sobre todo, ¿no? Cuando el Sol está como muy disminuido, la persona no tiene tanta vitalidad, ¿no? No tiene ganas, no se puede sentir como un todo, le cree que está como medio fragmentado, que le faltan partes, o que para animarse necesita completar un montón de cosas, como soles muy estructurados, ¿no? Como soles muy críticos sobre sí, como, bueno, a ver, no, si no logro esto, no puedo yo hacer o no puedo desear esto, ¿no? Acá lo que busca es unidad, ¿no? El Sol no es más que una unidad
es un acarreador del resto de la carta, ¿no? No es en sí un planeta en sí mismo, ¿no? Como, no es como medio Marte o, fíjense, hasta en la propia cualidad de lo mitológico, ¿no? No hay ni un solo mito que represente al Sol, sino muchas caras. Y lo mismo que la Luna, ¿no? Eh, porque justamente siempre van a hablar de este rol de lo vital, ¿no? Protección de lo vital y lo único, la nueva vida crece en el interior del ámbito protector y va desplegando su identidad singular, ¿no? Cuando nosotros veamos, por ejemplo, esto que es la rebeldía adolescente, en realidad lo que ha pasado es que el sol se ha vuelto más grande que la luna, ¿no? Entonces los padres van a sentir que ya no pueden, viste que los padres o las madres andan con el bebé y lo alzan, lo llevan para acá, lo mueven así, lo ponen en este lado, ¿no? Como corporalmente, y los niños le hacen cariño y ellos están. Después, cuando empieza a ser adolescente, ¿qué pasa? ¿No? Dame esta cabeza acá. ¿No? Como esta acción corporal es un poco la cualidad sola, ¿no? Como soy independiente, yo puedo, ¿no? El adolescente cree que es grande, ¿no? Ya puedo, ya sé, vos no me hagas, no me digas, ¿no? Como ya hay como un sol que ha nacido, ¿no? Que dice, yo puedo solo, yo puedo sola, esto lo voy a hacer de mi manera, a mi forma, ¿no? Entonces, lo que está pasando es eso. Ahora, que no sería lo anormal, que el padre o la madre sigan considerando a ese adolescente de esa forma y no respeten el límite, ¿no? Esto puede generar un montón de tensión, que pasa bastante, ¿no? Como no me toques y lo toca, no me hagas esto, no lo haces, ¿no? Como perder el consentimiento, ¿no? Que es una acción muy interesante también en este orden. Entonces, algunos autores, por ejemplo, hablan que el sol en la adolescencia es soberbio, la peor versión del sol, ¿no? Porque es un sol que se cree grande, que puede todo, ¿no? Pero en realidad todavía le falta esa entrada, ¿no? Que es Saturno, que es, mira, mira qué difícil que es ser grande, mira qué difícil es todo esto, mira qué difícil es la realidad, mira todos los componentes que tiene, mira lo compleja que es, ¿no? Eh, por eso es muy interesante también cómo el Sol en la adolescencia emerge un montón, ¿no? Como con mucha potencia, con el fin de sacar a la Luna como protagónica, ¿no? En esto no quiere decir que no perdamos los mecanismos lunares, porque la persona se va a sentir en riesgo y si, por ejemplo, es una luna en cáncer, se va a encerrar en su casa, ¿no? Y se va a tapar. Una luna en Tauro, bueno, va a ir a comer algo, ¿no? Como hay ciertos mecanismos que va a ir replicando cuando se sienta mal. Después las va a tener después, ¿no? Como cuando sea adulto también, va a volver a esos lugares, se sienta en crisis. Pero en realidad, lo que está planteando Caruti en este libro es que si yo lo voy haciendo, me voy refugiando en mi luna constantemente, no estoy haciendo nada natural o sano, ¿no? Si solo soy esa luna, en realidad esa luna se está volviendo un lugar que yo creo que me protege, pero en realidad me limita, ¿no? No me deja crecer. Yo quiero hacer esta acción de volver a meter la cabeza al huevo ya roto, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que dice. Em, Cuando se protegió lo valioso, crece y se despliega con independencia y autonomía. La identidad es el resultado de crecer y desarrollarse. O sea, lo que nosotros vamos acompañando, por eso quería un poco marcar esto de que Júpiter y el Sol son amigos en eso, ¿no? Son compañeros, son planetas afines como con Marte, ¿no? Como son planetas que van hacia la autonomía, ¿no? Son los planetas de la autonomía. Por eso todos los tránsitos entre ellos o los aspectos dentro de la carta hacen personas autónomas, arriesgadas, vitales, con mucha energía, ¿no? Porque van hacia ese rol y sienten identificación en crecer y desarrollarse, ¿no? Experimentar, accionar. El sentido de lo genera el conocerse y saber que se puede recorrer el camino como un individuo. Volvemos a esto, ¿no? Que lo que hablamos de Jung, ¿no? El camino de la individuación. El camino de la individuación está presente en la tensión Sol-Luna-Saturno, ¿no? Saturno va a venir a romper todas las cáscaras protectoras de una manera media agresiva también, ¿no? Como acción. Si yo no las he bajado antes, eso también es un poco interesante, ¿no? Como
Las personas con Sol en Cáncer, con Luna en Cáncer, ascendente en Cáncer o muchos planetas en Cáncer te van a decir, "Ay, no puedo con Saturno, tremendo, qué horror, Saturno". Claro, ¿por qué creen? A ver, Y porque son muy lunares. porque les gusta replicarse a sí mismas, retenerse dentro de ese lugar, que es lo cómodo, ¿no? Y si no, buscan personas que le dan otra vez esa protección y buscan y replican, ¿no? A ver, el dark side de la luna es el victimismo. Todos me hacen a mí. Yo nada tengo que ver, pero esa es la función de la luna, ¿no? Porque creo que a mí me deberían cuidar. ¿Y cómo me vas a hacer sufrir? Si yo, vos me haces sufrir a mí, yo no tengo nada que ver, vos me tenés que cuidar por siempre, ¿no? Nunca emerge ese lugar sola. Ahora, también pasa algo así como la luna en Leo, ¿no? No digo como lo mismo, lo que pasa es que una luna en Leo o una luna en fuego es la luna muy expuesta, ¿no? Como hasta a veces protagoniza más que el sol. Mucho hay de que la luna en Leo parece peores que los soles en Leo, porque en realidad lo que reflejan es el sol sobre la luna, ¿no? Son más egocéntricos, más autocentrados, entonces mi emoción sobre el resto, ¿no? Lo que a mí me hace sentir esto es más importante de lo que sienten los demás. ¿Pero por qué? Porque está el sol sobre la luna, ¿no? Como estas cosas de la luna en Aries, la luna en Sagitario también, ¿no? Son lunas que están como muy reflectadas, ¿no? Como muy expuestas. Ahora, el domicilio de la luna termina siendo estos lugares más retraídos, ¿no? Que son como vividos de forma individual. Una luna en cáncer tiene la capacidad de entender que su emoción y esta es la del otro. Esta es mía y la otra es tuya. En las otras lunas pasa que todas las emociones son igual sentidas con los míos. Mi papá es de cáncer y siempre es la víctima total. Porque en realidad siempre hay una lectura de que los demás los deberían cuidar a ellos, por más de la edad que tengan, ¿viste? Cuando decís, no, no, pero espera, no te puedo cuidar de que vos lo que yo digo, opino, a vos te duela, ¿no? No sé. Hay algo acá con estas malas lecturas, no estamos diciendo que todo el mundo lo hace o que no se puede elaborar esto, no estamos diciendo eso, ¿no? Estamos diciendo las malas lecturas de esto es justamente creer que lo que yo siento es más importante que lo que siente el otro, ¿no? Como estar súper, no sé si les ha pasado conocer gente que lo que siente es lo que es la realidad, ¿no? ¿Conocen gente de ese estilo? ¿No? Como, a mí esta fiesta me pareció malísima porque yo la pasé mal y quizás vos estás en la misma fiesta y te la cagaste de risa, la pasaste re bien. Y cuando vos te diferencias, ahí eso genera, ¿no? Porque la luna tiene que ser aglutinadora, mi clan. A ver, todos opinemos igual, ¿no? Somos... eh, y la indiferenciación hace que yo no pueda identificar que hay otras emociones, por más que las mías, ante la misma situación. Creo que suele hacer las madres o los padres muy autoritarios. Lo que yo quiero, de la forma que yo quiera, de la manera que a mí me parece, ¿no? No hay autonomía ahí. Entonces eso termina como un poco marcando a la persona, ¿no? En una lectura más al futuro. Si tiene un padre de ese estilo, muy difícil que no pueda ser de esa forma esa persona, ¿no? Por ejemplo, una persona con Sol en Leo, estamos hablando de estas cualidades del Sol en su domicilio, por ejemplo, ¿no? Una mamá de un Sol en Leo le deja, lo protege, pero le deja ser. Cuando es, le celebra, ¿no? Pero cuando necesita protección lo protege hasta un tiempo, ¿no? Entonces hace una acción del sol saludable, ¿no? Que es cuando vos elegís, sos único y elegís vos con tu responsabilidad. Cuando necesitas protección, yo estoy, ¿no? Como es en la psicología más de Instagramiable, no estoy diciendo que sea nada legal, no estoy hablando de esos términos, pero viste los apego evitativo, apego separativo, apego, ¿no? Como este tipo de formas que en realidad un sol en Leo tendería a ir a un sol con un apego de la madre que le deja experimentar y arriesgarse solo, pero cuando lo tiene que proteger, lo protege, ¿no? Entonces le da eso. En los otros lugares
está el apego evitativo, es, bueno, arreglate a Sol en Capri, en Virgo, ¿no? A ver cómo te arreglas vos, ¿no? En Acuario, a ver, hacelo. En la Luna, ¿no? Y el otro, el apego ansioso, que es, a ver, el agua, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿qué sé? ¿No? ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? No vayas a sufrir, ¿eh? No sufras. Vení, te cuido que te sufras, ¿no? Eso son etapas de la vida que son como muy primarias, estamos hablando, ¿no? El bebé, ¿no? Y ahí está como esta relación que tiene, ¿no? La Luna y Saturno, que en principio son vividas como externas, después vamos incorporándolas como propias, que es un poco lo que queremos llegar cuando veamos a Saturno, ¿no? Pero en realidad al principio es vivida como yo me mueven y me sacudean, me dan de comer. Vaya a saber qué pasa, porque estamos hablando en un buen sentido, pero parece que no pase eso, ¿no? Que nadie llame, nadie venga cuando yo lloro, ¿no? Que nadie atienda cuando me duele algo, que nadie atienda cuando tengo hambre, ¿no? Eso es tragiquísimo. La luna en Capri, por ejemplo, ¿no? Nadie atiende cuando llamo. Eh, entonces, una luna en Escorpio es, ¿no? Que la luna en caída. Vení, que te vas a volver como yo, ¿no? Te como, te devoro, ¿no? Hasta el máximo, ¿no? No nos diferenciemos. Vení que te deseo tanto, que sos tan mío, tan propiamente mío, que no tenés independencia, ¿no? Eh, la luna es tan hermosa como peligrosa, ¿no? Como es tan necesaria como también destructiva, ¿no? Siempre lo digo a esto, voy a decir algo completamente incorrecto, pero siento que se la subestima, ¿no? Se la ve como muy buena. Digo yo, mi opinión. No estoy diciendo que sea la verdad, estoy diciendo, ¿no? No sé qué opino. Un poco yo siento que las emociones y el mundo emocional siempre es relegado y subestimado, como el poder que tiene eso y lo dañino que puede ser también el ignorarlo o el mantenerlo reprimido. Sí, completamente de acuerdo. Aparte la relación que hay con el agua, ¿no? Como, viste, la desperdiciamos, la ensuciamos, no tiene valor. Es lo mismo que pasa un poco con las emociones. Todas las personas, hay algunas teorías un poco desde la psicología que dice que en realidad muchas de las cosas malas que nos pasan como humanos es por la relegación que le ponemos a las emociones, ¿no? Muchas de las cosas destructivas que hacemos como humanidad están más relacionadas con la mal gestión de las emociones. Eh, a ver, si por ejemplo en algunas épocas el salvajismo, la muerte o el asesinato era una cotidianidad, ¿no? Como en otras épocas antiguas, eh, no tan antiguas, ¿no? Porque en realidad sigue pasando, ¿no? Se desconocen los amigos en el boliche y se clavan de una puñalada, ¿no? Como esos tipos de cosas, no es que no está, porque a mí lo que me molesta es que Pucho siempre lo relacionan que es Marte. Cualquier cosa, quilombo que hay, Marte metido, ¿no? Pero hermano, si vos tenés tan desbordada la emoción para pegarle un cuchillazo a alguien, no es Marte solamente. Disculpame, pero perdón que te lo diga, ¿no? Como, sorry que te lo diga, pero si vos estás tan desbordado emocionalmente que no hay, te da igual pegar una cuchillada, enojarte un montón y no lo lees a eso, al enojo como una emoción, que es parte de lo lunar, no entiendo. Porque vos ves en las redes, hay guerra, oh, Marte está metido, seguro. No sé si es solo eso, hermano. No sé si es solo eso, porque los pueblos también legitiman emociones sociales o legitiman emocionalmente ciertas circunstancias también, ¿no? Pueden torcerlas también, pueden torcer a través de sus elecciones la paz o el no conflicto. Entonces es como una lectura donde siempre las cosas las hace los de arriba, el que tiene el mando, el poder, el que tiene la cara, pero también hay una lectura más atrás de lo grupal, de lo que es la luna, por ejemplo, en el sentido social o colectivo, ¿no? Como la luna en la montana es el pueblo, ¿no? El pueblo, el llano. No sé si, por ejemplo, la India que ataca a Pakistán y hace casi una guerra, ¿no?
Pero el pueblo hindú dirá, no, che, no me quiero meter en esto, no, no te metas, no estoy de acuerdo, no lo legitimo. También hay una decisión también de lo emocional sobre las cosas. Eh, por eso digo, la luna es muy, muy, muy necesaria, porque como por ejemplo él dice esto de si no tuviéramos la luna y la noche, seríamos como Mercurio o Venus, que no tienen noche, ¿no? Y están tan calientes que no pueden tener vida, pues están muy cerca del sol y siempre miran al sol, ¿no? Ahora, gracias a la luna, descansamos, tenemos este frío de la noche que genera el clima adecuado para la vida. O sea, la luna es la vida, es la vitalidad, es todo lo necesario para vivir, ¿no? Ahora, que consideremos que eso siempre está en un ámbito de lo bueno, bueno, la noche es tan peligrosa, por eso a mí me gusta mucho cuando asocian en el tarot a la luna con la luna, ¿no? Como la luna es una carta de confusión, de inconsciente, de magnetismo, ¿no? Esto de la intuición no necesariamente siempre es buena, porque a veces la intuición no es necesariamente la mejor respuesta a las cosas, otras veces sí, ¿no? Pero eh, el poder de lo lunar no debe ser subestimado, ¿no? Por algo muchas de la brujería o de las cosas están más sometidas a la luna, ¿no? Como a esto que es, bueno, en esto que caiga el montón, ¿no? Vuelvo, perdone, que yo no voy a dejar de citar a la leyenda de Aang, a Avatar, pero bueno, la sangre control es un poco el exceso de la luna, ¿no? Pues ese es otro elemento, ¿no? La manipulación. Entonces yo sé lo que te duele desde adentro y desde ahí tiro el poder, ¿no? Pues ya no es un poder que es ejercido necesariamente de esto más. Lo interesante, por ejemplo, del Sol, la Luna, Marte y Júpiter es que son sinceros, van de frente, ¿no? Son como algo que está visible, es imposible de ignorar. Estos otros planetas, como Plutón, la Luna, que están sumergidos, no siempre ejercen el poder de un lugar visible, ¿no? Sino más sumergido. Y como justamente su poder no reside en que vos lo veas, sino que justamente vos no te des cuenta que eso está pasando. Pero eso te entra desde adentro, ¿no? Se habrán sentido manipulados por alguien que va a decir, no puede ser, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, ¿no? Como no puede ser que me esté diciendo esto, usando esto que me duele para este momento. Yo siempre doy esta anécdota, yo la amo a mi mamá, no estoy hablando mal de ella, pero mi mamá es bruja y escorpiana, así que miren si no sabré con los güeyes que ando, ¿no? Me acuerdo que una vez le cuento que me peleé con mis amigos, yo muy acuariano, piensen que nosotros hacemos cuadratura, mi sol hace cuadratura. No, mis amigos, no sé qué. Pasa, me ayuda, bueno. Después me dice, pasan, no sé, 3 días. Alex, lava el baño. No, no puedo, tengo que estudiar. Ah, ¿viste? Por eso no te quieren tus amigos. Y yo, como, no puede ser que mi mamá me diga esto. No, yo te juro que eso lo puede superar de grande, ¿viste? Como gracias a la astrología, yo no podía creer. Si yo me creí que me había usado acá esto para manipularme para que lavara el baño. O sea, ¿cómo era? Como yo no puedo creer que está pasando esto. Ya le cuento ahora, nos cagamos de risa con mi mamá y me dice, sí, jajaja. Pero tremendo, ¿no? Como los soles en agua son así, porque son pillos, ¿no? Como que leen dónde está lo que te duele, ¿no? Eh, y son personas que tienen mucho poder y seguridad también, ¿no? No hay que subestimar a la gente con el sol en agua. eh, Mucha seguridad y poder también, porque el poder reside en entender lo que subyace a los otros, ¿no? Lo que le importa de verdad a los demás, que es lo que lo conecta con su emoción, ¿no? ¿Dónde es que está aquello que es lo más valioso de uno? Es en realidad lo que a mí me interesa o me duele, en realidad, lo que a mí me toca desde un lugar profundo. Eh, y acá toma la tarea del Sol, el éxito de la función solar radica en poder manifestar plenamente la forma que los distinguen tanto individuos, superando la inercia de la sustancia atravesada por memorias y surco, que puede sofocar su singularidad y convertirlo en un clon de la sustancia de la madre, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos un poco con la función solar? Es que yo ahora pueda decir, y yo hoy no haría eso que hace mi mamá, ¿no? Yo no lo usaría. No quiero ser un clon de mi mamá. No quiero hacer lo mismo que ella hizo. Esa es un poco la función solar.
¿no? Es también encontrar en esa rebeldía que pasa durante la adolescencia, esto que es no quiero para mí esto, me diferencio. Eh, no sé qué opinan sobre esto. ¿Lo conocían? ¿Habían escuchado Sol, Luna, Saturno? Sí, un poco sí, me hace acordar a las progresiones, ¿no? Como que también la Luna y Saturno comparten algo en lo cíclico, o sea, en lo temporal incluso. Y también otra cosa que pensé cuando hablabas sobre cómo se relega o se subestima lo lunar, como un poco subestimando la energía femenina, como siempre en el mundo, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la energía femenina va a estar en un lugar de debilidad y no de la fuerza y poder que puede llegar a tener. Sienta. Em, yo creo que también está como muy, creo que una de las cosas, y lo digo como un chabón, es una opinión que no me corresponde darla a mí, pero pensar que lo femenino solo es bueno, a mí me parece que es algo más, que no está tan piola, ¿no? Como también lo pienso desde una crítica también dentro del feminismo. Yo formo parte igual del feminismo, ¿no? Transfeminismo, otra cosa, pero pensar que siempre lo femenino es necesariamente bueno es también un conflicto, ¿no? Como siempre se tiene que someter dócilmente a las cosas o ciertas situaciones. em, Son complicadas, ¿no? Como siento que a veces, el otra vez miraba un poco de las villanas de Disney, que la mayoría son mujeres, es una cualidad bastante interesante. No sé, Úrsula, Cruella de Vil, sé que son como muy malas, son mujeres malas, malas. O sea, que le quiero quitar la voz a la sirenita y destruirle que no sea feliz, ¿no? Y Cruella de Vil, quiero matar 201 dálmatas para hacerme un tapado, ¿no? Como cosas que en realidad lo que le veía es que cada vez hay menos villanas de ese estilo, que son malas de porque sí, sino que ahora a todas las villanas se les justifica porque son malas, ¿no? Como el hecho de que algo les ha pasado, algo le han hecho, y mucho de lo que decían es, bueno, puede ser que quieran humanizar a la Cruella de Vil, pero no hay ningún motivo por el cual vos quieras matar a 101 perro para hacerte un tapado. Todos los traumas que tenés en la vida no pueden ser justificados con nada de eso, ¿no? Como, como ¿por qué? O sea, después como que le entran un vericueto, ¿viste? La última que hicieron de Cruella de Vil, que en realidad esos perros habían matado. Igual, hermano, no sé, no es justificación matar, despellejar a perro para hacerte un trap, no sé, como, un poco hablaba de esto, ¿no? Como, cómo es necesario también que las mujeres sean villanas, ¿no? Que tengan también el acceso a lo malo como una acción necesaria también en muchas cosas. Y acá me voy medio lejos, pero también pasa mucho que a mí me ha pasado de transicionar y ya sentir que me miran raro en ciertos espacios muy femeninos, ¿no? Muy, sentirme como muy fuera de esos espacios, porque de alguna manera no soy parte de la feminidad y está bien, es lo que corresponde, eh, pero automáticamente me hace como el enemigo, el otro, ¿no? Lo contrario a mí, ¿no? Como en todo eso. Y bueno, yo en algunos puntos me fui como, lo hablo desde un lugar de chabón trans, no digo que es así, a las trabas les pasa otras cosas, no sé, como hay algo también entre lo masculino y lo femenino que es como muy, muy extraño. O sea, echar a chabones de ciertas fiestas que, por ejemplo, pertenecían, ¿no? De lesbianas, porque se ven muy chabones, ¿no? Como muy chongo, tiene barba, y a veces hasta le han pedido como, a ver si de verdad sos trans, ¿no? Como bajar el pantalón, no vaya a ser que seas un chongo invasor en ciertos espacios, ¿no? Ciertas cosas que fueron llevando, por ejemplo, a esos lugares donde lo femenino es bueno per se. Lo pienso en la misandría, por ejemplo, de Rowling, que es la mujer de verdad es buena y los demás somos, ¿no? Invasores. La traba es invasora porque es un nombre que está dentro de las mujeres y nosotros somos, los chabones trans somos como muy
nos ha convencido el patriarcado para que nos volvamos chabones y renunciemos a ser mujeres. Pero ahí es como una mirada de la feminidad solo como buena. Si sos mujer, sos buena y sos mi amiga. ¿Se acuerdan algunas cosas que hemos hablado, ¿no? Que es esencialmente considerar que lo femenino es bueno per se, ¿no? Que estas cosas también se ven como muy reflejadas en esto, ¿no? Volvemos a esto, no estoy diciendo que no haya chabones de mierda o que haya minas que son crack, no estamos hablando de eso, ¿no? O que un chabón que no acepta a una mujer poderosa no es un misógino, también, no quita ninguna de las cosas. Ahora, el planteo está en pensar que lo femenino es esencialmente dócil, bueno, sometido, eh, generoso, entregado, todo eso todo el tiempo, ¿no? Porque entonces a veces es más aceptable que un padre renuncie a los hijos o no se haga cargo de ellos que una madre. La madre es más juzgada, es más trágica. ¿Cómo no va a querer a tus hijos? ¿No? O por ser madre también tener que perdonarla porque es tu madre, como si la madre tampoco hiciera cosas negativas como el padre, que también es un abandónico. Hay muchas mujeres que son madres y es como, no, pero la tenés que perdonar, mira cuando no esté. Y al padre no se le dice que la tenés que perdonar, por ejemplo. Claro, depende, pues si vas con un chabón muy chabón, te va a decir el padre es lo mejor y la madre es una Bueno, mierda, sí. ¿no? Porque va a pasar, ¿no? Como en ciertos lugares, estamos hablando como en el más misógino y el otro que es muy misándrico, le decimos al otro lugar, ¿no? Que es como considerar de por sí en sí mismo ser mujer es bueno. Aun cuando no hay referencias, ni siquiera históricas sobre eso, ¿no? Como, de hecho, una de las cosas que es someter a la mujer poderosa, porque ahí también emerge el poder de la mujer, ¿no? Que esta era la mujer de la bruja, la que estaba como sometida como al diablo, ¿no? Como que es el aquelarre, todo este lugar, ¿no? Como que, no sé si han visto La Bruja, esta película que sale Anna Taylor, que es buenísima, ¿no? Como es es también pensar en eso, ¿no? Como es también pensar en eso, Saturno, un poco, ¿no? No quiere decir que uno no vea lo otro, lo negativo del machismo del patriarcado, ¿no? Como, o que es más estructural y que verdaderamente triunfa mucho más lo otro que esto. Pero tampoco por este lado de la salida, ¿no? Como en medio nos deja como en un lugar, bueno, ¿cuál sería, ¿no? Si me voy como al extremo de pensar que toda mujer es buena, yo no podría jugar nunca a Patro Bullrich, viste que por ahí la persiguen a las feministas que dice, sí, Patro Bullrich es una hija de puta. No, pero es mujer, ¿dónde está tu sororidad? ¿No? Te persiguen por izquierda ahí, ¿no? Te persiguen por izquierda en esa. Ah, es una hija de puta, ¿y qué me importa que seas mujer? O sea, me chupó 3.000 huevos. Es lo que hace. Caga palo a los jubilados todos los miércoles. O sea, no es que sea mujer necesariamente un rol que la hace buena, ¿no? Es en realidad lo que hace la persona, lo que permite a nosotros que la miremos o la aceptemos o no. Entonces, no sé, este, son como debates profundos, no sé, como... en esto, ¿por qué lo tomo? Porque verdaderamente cuando ustedes lean muchos libros van a hablar de lo femenino, de lo masculino, de esto, de lo otro, siempre va a hablar de esto. De hecho, a veces leo a astrólogos diciendo, el sol de una mujer significa cómo se identifica con un hombre. Pues hijo de puta, no seas culiado, ¿qué decís? La más feminista, la luna es lo mejor, Venus, todo el otro planeta, no, chongo, Saturno, mal, Marte, mal, ¿no? Como, hermana, no sé, como no están todos los planetas, ¿cómo vas a estar en contra de un planeta porque es bueno para vos y otro es malo, pero si vos lo tenés en tu carta, entonces vos también, entonces cuando empezás como a leer A más B más C, no te cierra, porque entonces es como... Si vos tenés a Marte y tal Saturno, ¿cómo va a estar en contra de eso? O sea, ¿cómo puede ser? Digo, ¿no? Como es raro lo que estás planteando. Em, pero bueno, el Saturno es el más, ¿no? Porque es el más masculino. Esos debates están como medio saldados, por ejemplo, en la psicología, ¿no? Que al principio empezó medio así, ¿no? Como, de hecho, se le tuvo que discutir un montón a Freud que el padre no era el padre necesariamente. De hecho, Lacan le discute eso, ¿no? Hay madres solteras
que lo mismo hacen una función saturnina en sus hijos, que es decir, el trabajo separa a ese bebé y le muestra que hay un orden externo, hay una función que, ¿no? Que lo cumple la madre, pero también hay madres y padres, hay padres que son más madres que otra cosa. O sea, poder flexibilizar esos análisis, ¿no? Como, porque cuando empezamos a hablar de esto, es medio que se mete en el debate, ¿no? Que yo femenino, masculino, y mirar un poco cuál es el rol de lo femenino, ¿no? Cuál es el rol de lo masculino, desde qué lugar lo miramos hoy en día. En este lugar, no sé, como ustedes fueron viendo en mitología o en filosofía, ¿no? A ver, y que sí, por ejemplo, los griegos son mucho más, literalmente las mujeres en una vaca, la tenían ahí atrás y eran súper homosexuales, homoeróticos, ¿no? Como todos cogían entre ellos, iban a la guerra, estaban, ¿no? Como ese rol. em, en Roma cambia muchísimo más, ¿no? De hecho, hay un montón de información también de que en el ejército participaban las mujeres también. Eh, Muchas mujeres teniendo poder también, decidiendo sobre... Hay como, depende también las culturas y mucho de, por ejemplo, si ustedes van a leer ahí en filosofía a Foucault, pero no sé si lo han leído antes, Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Bueno, el profe de filosofía lo busqué específicamente por eso, porque él es más especialista en ese área. Así que lo que me interesa es que eso vaya a quedar acá. Em, Foucault tiene una teoría interesante que a mí me gusta mucho, que dice que en realidad mucha de la lectura que nosotros tenemos, que es un poco más, es renacentista. Y ahí pongo mucho también el rol de la Venus, ¿no? Como esta Venus distinta que aparece en el mundo del moderno, ¿no? Que es el renacimiento humanismo, con todas las pinturas de esa época, ¿no? Ahí, Lauri, que vos estudiaste historia, ¿no? Como cómo se reivindica el mito romano, el mito griego, el mito romano, desde un lugar nuevo, en realidad, lo que está diciendo, ¿no? Entonces Saturno, mientras que en otras épocas Saturno tenía un rol mucho más importante, acá se lo pone como ese hombre viejo que se está comiendo al niño, no se lo demoniza un montón también, eh, como mucha crueldad, ¿no? Eso también marca un montón las lecturas, ¿no? Eh, la Venus Afrodita, que es una lectura de una belleza hegemónica de cada época, ¿no? Como, lo cual también hace que haya una entrada de un tipo de mujer que otras no pueden acceder, ¿no? Que es la esposa del rico, ¿no? Que tiene que ser siempre linda, tener cierto rol, ¿no? No es cualquier mujer, es la mujer hegemónica la que puede acceder a la riqueza, ¿no? Entonces hay como también un acceso ante esas cosas, ¿no? Que perduran, ¿no? Obviamente el British privilege es algo que no es indiscutible hoy en día, ¿no? Como, ¿cuál es el dark side de Venus en realidad? No, que solo siendo lindo es suficiente, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces a eso se le pide más, tiene más acceso a un montón de cosas, al trabajo, a los espacios, ¿no? Es el acceso a través solo de la belleza, ¿no? Pensando un poco de esto, ¿no? Quizás Saturno en estos casos diría, no, el mérito lo es como en el deporte, ¿no? No puede ser que alguien por ser lindo pero no corre nada, lo vamos a poner a competir en el, no sé, ni olímpicamente, porque es lindo nada más. No, tiene que tener cierta cualidad. Y Saturno también lo haría, también es justo en ese sentido, ¿no? La gente va a ser usada por sus cualidades, por sus habilidades, por sus cosas, ¿no? Tiene como valor eso, ¿no? Como por lo que ha hecho, por lo que ha transitado. De alguna manera nosotros generamos... A ver, les pregunto esto, ¿por qué vienen a hacer el curso conmigo? ¿Por qué? Porque me vieron random ahí y pusieron, ah, mira, este random que está ahí, voy a ir a aprender con Alex, ¿o por qué? Yo vine recomendada por Sharon, así que yo no te conocía antes. Bueno, pero eso también sería algo recomendado. ¿Por qué alguien te recomienda? Yo también. Yo caí por Sharon, pero me gustó el contenido. Estuve chusmeando un montón todo lo que iban subiendo antes. Porque si te pones a buscar hay un montón de cursos y de escuelas de astrología también. Exacto.
Eso que es el mérito, que es la imagen pública, que es la trayectoria que me genero, la experiencia que me genero, el estar preparado para algo, todas esas cosas son saturninas, ¿no? De alguna manera, Saturno también interpela a eso que es un poco más venusino. Por eso es un aspecto tenso Venus-Saturno, ¿no? Porque no es solo, ay, soy lindo, me dejas trabajar acá, pero vos no sabés manejar una empresa nuclear, no importa, pero soy bonito y soy hijo de, ¿no? Como... No, pero no sabía manejar una planta nuclear todavía. Que, no, como, pero pasan todas esas cosas en el mundo, ¿no? Como vuelvo, por ejemplo, a lo que está pasando ahora respecto al Garrahan, al médico, cómo se tensiona, ¿no? Ese tipo de discursos, ¿no? Que es lo que estar preparado, estar formado para dedicarle un tiempo, un esfuerzo, un sacrificio, y lo otro que es, no sé, la Santillán o la Lilia de Moile, que solo son lindas, bonitas, y ganan 5 palos. Es una tensión completamente Venus-Saturno eso, ¿no? Como es completamente esa tensión, ¿no? Que sobrevive un montón en todo lo demás, ¿no? Como, por eso también pensaba en esto, bueno, la luna también está ahí, ser el hijo de alguien, ¿no? Para acceder a los lugares. Muy lunar eso, ¿no? Eh, es la perpetuación clánica a través de cosas que pasan, no sé, los escribanos, que es la más legal, nepotismo, ¿no? El nepotismo lunar. Soy hijo de, y entonces tengo tantos accesos, ¿no? Accesos a. Y claro, el hijo de nadie o de un trabajador no tiene esa misma oportunidad, ¿no? Estas cosas un poco la retomo porque el sol tiene que pujar también en todos esos lugares y reconocerse en dónde está, ¿no? Por eso el sol es quizás esto que se llama la conciencia, ¿no? Es entender dónde estoy parado. Y muchas veces cosas de bajo valor o de baja autoestima propia tienen que ver como, ay, no lo logré, pero en realidad el otro lo logró, porque es hijo de, o porque es más bonito que vos. No porque no tengas mérito. Entonces hay muchas cosas que se ven como mías bombardeadas del sol. Pero yo empiezo a pensar que muchas cosas que yo hago están más asociadas porque yo lo hago mal que porque ciertas cosas son desiguales hacia la afuera, ¿no? De acceso de oportunidades. Todo ese marco de Saturno, ¿no? Todas esas oportunidades o todos esos encuadres que hay, ¿no? De estructuras que están como más endosadas en el tiempo. Por eso Saturno ya es un planeta muy social. ¿Se acuerdan que hablamos de Júpiter? Pero acá estamos hablando de algo mucho más fuerte, ¿no? Que es cultural, que es histórico, que son ciertas estructuras abstractas, por eso también en Acuario, ¿no? Y en Capri como domicilio, que no son tan visibles al ojo, Saturno, ¿no? Ese es el último. Yo las puedo notar a través de ciertas experiencias y ciertos momentos, pero no es algo muy visible. Las estructuras saturninas son acuerdos tácitos que hay sociales, ¿no? Es difícil de captar a veces. Eh, por ejemplo, el concepto de democracia, el concepto de Estado, el concepto de esto que nosotros decimos, bueno, sí, el Estado está en la municipalidad, ¿no? No, pero el Estado también está en el Congreso, acá en la iluminación pública, mientras barre. Son estructuras que están como, no, ni siquiera son tan estables o fijas, ¿no? Sino más bien están ahí, visibles, pero no tan visibles también. Eh, Requiere que yo me reconecte con lo histórico, con la propia historia de mi cultura, con la propia historia de mi sociedad, con ciertas cualidades de mi entorno que no puedo ver a simple vista. Y que a la larga uno va incorporando a Saturno en la medida que también empieza a situar a su clan dentro de esa estructura, a su grupo, a su territorio, ¿no? Como empiezo a reconocer a Saturno en esas experiencias, ¿no? De que me eligen a mí, al otro no, o todas esas órdenes que también son muy visibles porque también nos someten a un orden, pero no son tan visibles. No sé si me logro explicar. Pero me pareció muy, muy flashero porque básicamente el profe de filosofía lo explicó mucho mejor con Heráclito, ¿no? Como Heráclito está hablando de eso, ¿no? Está hablando de ese orden que no es tan fácil de ver, ¿no? Estoy más sumergido en mis propias emociones, lo que a mí me genera en mi propio sol, en mi propia luna. Pero hay un logos, hay un orden. Hay un orden que yo no me queda más que reconocerlo, ¿no?
Por ejemplo, vamos a Grecia, si tuviéramos que ir a su orden social. Una mujer nacía, se reconocía mujer y decía, uff, ¿no? Un hombre rico nacía y decía, oh, qué capa, voy a ser filósofo, voy a escribir. A ver, dale, tráeme tal cosa, ¿no? Eso también emerge cuando vamos creciendo, ¿no? Eso también. Pero es un orden que no es que te lo vamos a ir a la escuela y te lo van a enseñar. Sí, te van a decir la historia de... No es así que se aprende Saturno, ¿no? Por eso es frustrante. Por eso es incómodo, es una regla con la cual yo no me puedo como revelar tan fácil. Dice que es el primer, Saturno es el regente de Acuario, antes que Urano. Esa rebeldía y ese enojo, ¿no? Ante lo social y ese orden, primero emergió en Acuario con Saturno, ¿no? Tiene que ver mucho con los dos regentes, ¿no? Y en Capri es un reconocimiento de eso, ¿no? Es el que más reconoce eso, ¿no? El que más entiende ese orden. Porque es un, al pensar un poco acá, presento y termino la clase, cuando nosotros aparecemos como con Saturno, Saturno es el dios del tiempo, pero no es por cualquier cosa el dios del tiempo, porque es la capacidad de entender el pasado, el presente y el futuro, todo junto en mi propia psiquis, ¿no? Es la capacidad de temporalizar y de lidiar con ese tiempo en sí mismo. Ahora, esa diferenciación que es muy compleja de Saturno, que es decir, bueno, a ver qué es mío, qué es de allá, qué viene traído, qué tengo acá, qué voy para allá, complicadísimo, muy difícil. Piénsenlo en la plata. ¿Dónde meto esta plata? ¿Dónde la ahorro? ¿Dónde la pongo? ¿Qué me conviene? ¿Dónde la gasto? Piénsenlo en el día a día, ¿no? Como todo el tiempo. ¿La guardo? ¿Pero para qué? ¿Pero me conviene acá o no allá? ¿Pero a quién? ¿Qué debo? ¿No? Como estoy de atrás para adelante, para el futuro, todo el tiempo, ¿no? Es ese orden, ¿no? Que todo el tiempo está tratando de regular qué me conviene más, ¿no? De todo lo que hay. Es un gran administrador, pero es administrador por el tiempo. La administración es buena porque genera tiempo, o lo saca, o lo quita, o lo ordena, ¿no? Entonces, administrar, que fue el sentido por el cual la humanidad descubrió la escritura, que es para administrar la comida, muy saturnino, ¿no? Como pensá que antes era, bueno, como lo que me voy encontrando en el camino y viajo hasta donde hay verano, ¿no? En el sedentarismo, que es en la época saturnina, donde gobierna Saturno, ¿no? Que es el ponerme en un lugar y generar agricultura, es un dominio del tiempo. Pero eso está asociado con la agricultura también, Saturno, ¿no? Es el orden del tiempo. Entonces digo, bueno, ahora tengo la cosecha, la voy a guardar de formas adecuadas para que cuando no tenga, me rinda y pueda comer. La capacidad de administración es un rol saturnino, ¿no? Pero tiene que ver con eso, es una gestión de qué me conviene mirada desde atrás hacia adelante, ¿no? Como acá tengo mucha abundancia, ¿cómo la administro para que esa abundancia me rinda, ¿no? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo la ordeno, ¿no? Bueno, verán, cuando uno es muy adolescente, ¿qué hace? Ah, me pagan tal, ¿qué es lo que hace con la plata que recibe? La gasto ahí nomás, ¿no? Como... Y la gente más saturnina es obviamente, no, este poquito, acá, ¿no? Como medio este orden que es gestión, ¿no? Que es administración. Bueno, voy a quedar hasta acá porque no di recreo, así no la saturo con cosas, pero bueno, últimos comentarios, aportes. Esto que decís del tiempo también es muy lunar, porque en las cosechas se guiaban mucho por la luna, entonces la relación luna-Saturno sigue estando, es tremendo. Es completamente lunar. Y recordate que lo que protege la luna también es Saturno, ¿no? Y lo que protege a Saturno también es la luna, porque es como, bueno, en la medida que entiendo ese tiempo corto, entiendo el tiempo largo, ¿no? Porque la luna Sí. es el ciclo más corto de todo y el más visible, o sea, es quizás vemos todo el ciclo de la luna mucho más que de cualquier otro planeta. El del Sol también, porque lo vamos viviendo en el movimiento del año, ¿no? Con ese tiempo. Pero acá aparece la variable como temporal con Saturno, ¿no? Entonces yo entiendo que hay un año
piensen al bebé, piénsense ustedes como bebés, ¿no? Como reconociendo que hay un día, que hay un mes, que hay una hora, que hay todo ese aprendizaje que tiene que ver con lo temporal. Al principio los niños no entienden nada de eso. Como por eso duermen a cualquier hora, se despiertan a cualquier hora. Lo que hacen los padres es generar ese orden saturnino, ¿no? Como a esta hora hay que dormir, a esta hora hay que despertarse, a esta hora hay que ir a la escuela, ¿no? Como le va dando un orden temporal al bebé, ¿no? Como le van dando un ritmo. Le dicen a esta hora se come, a esta hora se cena, a esta hora se merienda, le generan ese orden. Ese orden que parece la cotidianidad, lo lógico, no es tan lógico, ¿no? Pues no siempre todos acceden a eso de esa manera, ¿no? Como dijimos, tengo hambre, no me dan de comer, no aparece nadie, ¿no? Me lo tengo que gestionar yo. O como caramelos todo el día, no está alguien cumpliendo ese orden. Por eso digo, también la falta de Saturno es muy cruel también en muchas cosas, ¿no? Como porque es como el niño teniendo que aprender ese orden, ¿no? Pensemos ahí un poco en alguien muy saturnino, es yo me gestiono el orden, entonces me adhiero a él porque es completamente mi cuidado, es mi supervivencia. Eh, Claro. pero es en un Y creo, tiempo que no debería ser, ¿no? sí, hay una frase que creo que vos la mencionaste en una de las clases que es para mirar que creo que vos la dijiste, no recuerdo bien, que para mirar el futuro hay que mirar el pasado. Y eso también es muy Luna Saturno. Uy, porque la metodología Saturno es, no sé cómo explicarlo porque yo soy muy saturnina, pero es como esa capacidad para prever las cosas que van a suceder de una manera muy... Que no sé, es como que te baja, no sé cómo decirlo, te baja la información de alguna manera y de algún punto termina pasando lo que ya te dijo que te iba a pasar y es como, bueno, sí, tenías razón que iba a pasar tal o cual cosa. Pero no es porque hay una experiencia que o algo, sino que es algo del pasado que ya sucedió, que ya te marcó y te dictamina que eso va a suceder de vuelta así. Pero muchos autores hablan del karma, a Saturno como el karma, otro como esto, como el determinismo, como el destino. En el orden de esto serían las leyes que hacemos, ¿no? Las leyes que hacemos. Si vos decís todo objeto que tiro va a caer, es una ley que se cumple. Eh, pero siempre hay rastros, hay como muchas cosas medias concretas, esto que vos decís, ¿no? Que no es que uno previene desde un lugar de la nada y se ilumina, ¿no? Como que es una observación, ¿no? Es una observación que es más lunar, pero después emerge en el contexto del camino, ¿no? Eh, pero bueno, yo también soy Luna Saturno, miren, yo soy Saturno en Capri con Luna en Cáncer, así que... pero soy profesor de historia en la casa 3 y 9, o sea, imagínense. Más obvio no había. Por eso pienso que yo pensaba que si estudiaba historia iba a entender el mundo. No es verdad que lo entendí, pero entendí un poco más. Nunca terminé de entender el mundo, porque es muy soberbio. Luego en la adolescencia uno cree que se la va a saber toda, ya está, acá está. Después, lo interesante de Saturno es que te da un baño de humildad y te dice, mira, hermanito, vos no sabés nada. ¿Sabés qué? Silencio, ¿no? Como te da un baño de humildad, ¿no? Y el mundo no se aprende un poco, lo que aprendí un poco de que el mundo no se aprende estudiando en libros, ¿no? Como no está ahí el mundo. Pero bueno, un poco para pensar, ahí les dejo, terminando la clase, su Saturno, en qué casa está, empecemos por ahí, ¿no? Y si hace un aspecto a la luna, si hace, que relacionarse. Pero bueno, pensémosla como esa conciencia que está emergiendo entre la luna, ¿no? Que es un orden, ese logos, ese orden. Esas leyes subterráneas que no son tan visibles, pero están. Por ejemplo, la jerarquía del padre y la madre. Una de las primeras cosas que un poco habla de la psicología es esa acción de entender la jerarquía por primera vez, de que mi mamá y mi papá tienen un orden. Yo estoy sometida a su orden, ¿no? Eh, todo ese proceso de Saturno, ¿no? Que no es tan... Lo vamos a ir recorriendo a poco porque es como Júpiter, nos vamos a quedar un montón ahí. O sea, no se preocupen porque lo vamos a ir viendo en un montón de lugares, pues no se aprende tan rápido. Ojalá les diera, mira, este es el libro acá, esta es la verdad, pero no, vamos a irlo haciendo de a poquito. Bueno, que tengan un buen fin de, que estén muy bien y nos vemos el próximo sábado. Gracias, buen fin Nos de... vemos.
Adiós. Abrazo, chau, chau.